Bueno, queremos compartir ahora, dar tiempo también para la palabra del Señor. Muy bien, hermanos queridos, que el Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Gracias a los hermanos y hermanas del DEO por esta oportunidad de poder traer la palabra en este devocional. Y bueno, seguimos con el tema de iglesias saludables. Yo quiero dejarles varios versículos, pero básicamente todo así en la carta a los Efesios. Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. También en el capítulo 1, versículo 4, el Señor dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces la palabra de Dios nos repite aquí esta frase. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su iglesia? Dice allí justamente en el primer pasaje que leí, que Cristo se entregó a sí mismo para que la iglesia sea presentada a Él como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, cuando nosotros miramos la historia de la iglesia, nosotros vemos que la iglesia no ha sido perfecta, ni es perfecta. Cuando miramos, por ejemplo, la iglesia primitiva, vemos también que era una iglesia que miramos en el libro de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, que tenía un gran crecimiento, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones. Era una iglesia que, bueno, en el momento de la historia, por ser la iglesia primera, gozó de una muestra de poder grande de Dios, de grandes milagros en aquel entonces, pero vemos que tampoco fue una iglesia perfecta. En el capítulo 6 de Hechos ya vemos que la iglesia tuvo que nombrar diáconos porque había murmuraciones, había cosas que no estaban bien. Entonces ya los apóstoles tuvieron que tomar una decisión de nombrar hermanos que pudiesen hacer otra tarea así de servicio en la iglesia. Vemos también que la iglesia, a pesar de ser una iglesia grande, que creció y que tomamos como ejemplo, tampoco fue perfecta porque no estaba en obediencia a lo que Dios había mandado, de expandirse por el mundo y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios tuvo que mandar una persecución para que la iglesia cumpliese la voluntad del Señor. Entonces, cuando hablamos de iglesias saludables, no estamos hablando de iglesias perfectas, porque la iglesia perfecta en realidad no hay, porque nosotros, los que formamos la iglesia, no somos perfectos. A veces hay hermanos que van recorriendo iglesia en iglesia buscando una iglesia perfecta, y la iglesia perfecta está compuesta por hombres imperfectos, entonces no existe, porque el Señor sí es perfecto, que es la cabeza de la iglesia, pero nosotros no somos perfectos. Vamos en un sentido de santidad, de buscar la dirección de Dios, y eso es lo que estamos. Cuando hablamos de iglesia saludable, no se trata de la iglesia más grande. Pensamos de que a veces puede ser por los números, y los números pueden evidenciar si una iglesia saludable es una iglesia que crece, pero ni siempre una iglesia grande es una iglesia saludable. La iglesia allí primitiva de Jerusalén había crecido enormemente, pero aún no estaba cumpliendo con la voluntad del Señor, y Dios tuvo que mandar esa persecución. A veces pensamos en la iglesia saludable como aquella iglesia que tiene una excelente alabanza. Hoy en día
yo veo mucho que se usa en la iglesia luces de colores, como un tipo de show espiritual, ¿no? En ese sentido, y pensamos de que muchas veces, la alabanza que tiene y todo, y quizás no es una iglesia saludable porque no está cumpliendo con el propósito que Dios tiene. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que se ajusta a la palabra de Dios. Y yo quiero dejarles aquí rápidamente, porque el tiempo es muy corto, yo puse unos 6 puntos, que los voy a hacer muy rápidamente, porque no daría el tiempo. Esto es un tema para mucho más, ¿no? Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que se ajusta a los principios de la palabra de Dios. Primero, aquí mismo en la carta de Pablo, que es la carta a los Efesios, habla mucho sobre la iglesia. En el capítulo 2, versículo 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una iglesia saludable es la iglesia que tiene el fundamento saludable, el fundamento bíblico, y el fundamento bíblico es Cristo. Y también dice acá en los apóstoles, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y cuando nos dice el fundamento de los apóstoles, se refiere a la enseñanza de los apóstoles. Nótese que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es enseñanza. Para nosotros es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia bibliocéntrica, es una iglesia que se sujeta, se somete y obedece la palabra de Dios. Primera cosa. Otra de las cosas que podemos pensar entonces es, el segundo punto que yo quiero destacar, es una iglesia saludable, es una iglesia que pone en práctica los dones espirituales. Y en esta misma carta, usted puede ver allí en el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que pone en práctica los dones espirituales, donde cada creyente puede usar los dones que Dios le ha dado para el desarrollo de la iglesia del Señor. Una iglesia saludable es aquella que reconoce la autoridad del siervo de Dios como pastor de la iglesia. Reconocer el pastorado, reconocer al siervo de Dios es importante. A veces vemos iglesias donde han quedado sin pastor y no quieren pastor porque se han acostumbrado a esa forma de trabajo. Pero la iglesia tiene que poner en práctica los dones espirituales y reconocer al siervo de Dios y la necesidad del pastor en la iglesia. Punto número 3, la iglesia saludable es la iglesia que manifiesta una unidad. Aquí mismo en la carta a los Efesios dice en el capítulo 4, verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa es una de las cosas importantes, la comunión espiritual de la iglesia, la comunión entre los hermanos, sujetos a la palabra de Dios. Me ha estado participar en reuniones de iglesias donde en vez de haber unidad y donde en vez de haber la presencia del Espíritu Santo obrando, era todo carnalidad, todo pelea, todo lucha. Entonces, tenemos que entender esto también, que la comunión es muy importante. Cuando la iglesia deja que el Señor la esté conduciendo y hay paz en la iglesia. Jesús habló la oración intercesora, ¿no? En la cual dicen: esto conocerán que son mis discípulos, en la unidad de la iglesia. Entonces es importante también. Otro punto es la iglesia saludable, es la iglesia que adora a Dios. Y aquí mismo en esta carta, capítulo 1, verso 12, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, para alabanza de su gloria. La iglesia
saludable tiene que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tenemos que mirar también nuestra adoración a Dios, nuestra alabanza, nuestros cánticos, que sean todos también guiados por el Señor y de una manera bíblica. La iglesia la iglesia saludable es una iglesia de oración, es una iglesia que ora. Y aquí en 6:18 dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, qué importante es la oración. Y es una de las cosas donde la iglesia también falla. ¿Por qué? Porque las reuniones menos concurridas son las reuniones de oración. Si hay un festival de alabanza, la iglesia se llena. Si hay otras cosas, pero las reuniones de oración son las menos concurridas. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que ora, y nosotros lo vemos en toda la palabra de Dios. Y por último, mis hermanos, una iglesia saludable es una iglesia aplicada a la gran comisión. ¿Y qué fue la gran comisión que el Señor nos dejó? Primero, proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y aquí mismo Pablo dice en el versículo 19, y dice, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Es decir, que Pablo estaba pidiendo para que la iglesia pueda proclamar el evangelio. La iglesia sana es una iglesia que discipula. Jesús dijo en esa gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces el discipulado es parte importante de la iglesia, de una iglesia sana, porque la iglesia tiene que multiplicarse. La multiplicación es parte de la iglesia. La multiplicación de los creyentes. Segunda de Timoteo 2:2, justamente Pablo le escribe a Timoteo para que lo aplique aquí en la iglesia de Éfeso, esa palabra, diciendo allí, esta palabra que yo te mando, dice, demanda a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y por último, mis hermanos, una iglesia saludable es una iglesia que se multiplica. La iglesia que planta iglesias. No tenemos que olvidar esto. Es muy importante que la iglesia bíblica, la iglesia cristiana, sea una iglesia que se reproduzca. Por eso el Señor mandó aquello para que la iglesia se expanda. Y cuando iban por todas partes, dice, perseguidos, iban anunciando el evangelio y se plantaron nuevas iglesias, como la iglesia de Antioquía, que después desplazó a la iglesia de Jerusalén y fue la iglesia que consideraba como el centro del cristianismo de aquel entonces, donde salieron las misiones y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros vemos en la teología de Pablo, aquí en la carta de Éfeso sobre la iglesia, encontramos muchos puntos que nos muestran a nosotros lo que es una iglesia saludable, que podamos nosotros mirar como iglesia lo que estamos haciendo, como iglesia mirar cómo estamos nosotros delante de la palabra de Dios y buscar de que el Señor nos guíe para que seamos de esa iglesia saludable que Dios quiere en todas partes. Que el Señor les bendiga.